Ok, hoy comenzaremos a trabajar con el cálculo integral. ¿En qué consiste? Bueno, imaginen que tienen una función f de x tenemos la función f de x igual a 2x, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿existe una función f de x mayúscula tal que al derivarla me dé 2x? Pues la respuesta es sí, y de hecho existen muchas funciones. ¿Cuáles son? Bien, una de ellas es la función x al cuadrado. Cuando tú derivas la función x al cuadrado, obtienes la función 2x. La derivada de f de x es igual a 2x. ¿Pero es la única función? No, de hecho no es la única función. La función f de x igual a x al cuadrado más 1, resulta que al derivarla también nos va a dar la función 2x. Pues la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. ¿De acuerdo? Veamos si existen más funciones. Bueno, existe la función f de x igual a x al cuadrado más 99. Al derivarla, también nos da 2x, pues la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 99 es 0. Bueno, de esta manera podemos encontrar una infinidad de funciones tal que al derivarse nos va a dar 2x. ¿Y cuál va a ser esa función? Va a ser x al cuadrado más una constante. ¿De acuerdo? A esta función que está aquí, que es f de x al cuadrado más c, la conocemos como antiderivada. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro ejemplo. Tienes la función g de x igual a logaritmo a 1 entre x, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué función viene esta función g? Bueno, esta viene del logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque a la hora que tú derives la función 1 entre x, te dará logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Ok, bien, entonces, ¿qué otra función te da eso? Entonces derivas la función logaritmo y la derivada del logaritmo es 1 entre x. La función g de x igual a logaritmo natural de x más 4 también es una función tal que al derivarse te va a dar 1 entre x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo es 1 entre x y la derivada de 4 es 0. Tienes ahora la función g de x igual a logaritmo natural de x más 1000. Pues resulta que esta función tiene la misma propiedad, tal que al derivarse me va a dar 1 entre x. ¿De acuerdo? Y entonces, pues de esta manera podemos construir nuestra función g de x igual a logaritmo natural de x más la constante. Y esa función que acabamos de observar, que está aquí, es una antiderivada. ¿De acuerdo? Bien. De esta manera entonces podemos ir encontrando antiderivadas. Pero llega el momento en que no vamos a poder conocer la antiderivada de una función. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, si tú tienes a la función h de x igual a 3 coseno de menos 5x, ¿cuál sería su antiderivada? Bueno, es ahí donde aparece el cálculo. Entonces, vamos a trabajar con lo que va a ser el cálculo integral. Y el cálculo integral nos va a ayudar precisamente a calcular las antiderivadas. Es decir, si tú tienes una función
f de x minúscula y le integras, entonces al integrarla te va a dar la antiderivada de la función más una constante. ¿Por qué? Porque esa constante es precisamente la que hemos ido agregando en nuestras antiderivadas. Entonces para eso me va a ayudar la integral. Esta que acabo de escribir aquí se le conoce como integral indefinida. Y lo que calcula son antiderivadas. ¿Es la única forma que vamos a encontrar integrales? No. Hay otro tipo de integrales, a las cuales llamaremos integral definida. ¿De acuerdo? Esta se caracteriza por lo siguiente. Va a tener un intervalo, que va a tener dos extremos, uno A y uno B. Vas a integrar la función en este intervalito. Y entonces, al integrarla, va a ser igual a, vas a colocar la antiderivada y vas a evaluar en el punto B, menos la antiderivada evaluada en el punto A. Bueno, pero entonces, ¿qué está calculando? Vamos para ello a dibujar lo siguiente. Tenemos un plano cartesiano. Recuerda que es el eje X y el eje Y. En este plano cartesiano vamos a dibujar una función. Ok, esa es mi función f de x minúscula. Y nos está dando dos valores, el valor de A y el valor de B. Esos puntos los puedes encontrar en el eje X. Supongamos que son estos puntos que estoy dibujando, A y B. Entonces, lo que voy a hacer es trazar líneas verticales que choquen con mi función f, que son estas que acabo de trazar. Bueno, ¿y para qué me sirven esas rectas? Voy a pintar toda el recuadrito que me quedó aquí, el área que está aquí, entre estos dos puntitos, las dos rectas, sobre el eje X y debajo de nuestra función. ¿De acuerdo? Ok, ¿y qué es eso? Bueno, en realidad esto que acabo de colorear es lo que te calcula la integral definida. La integral definida lo que hace es calcular áreas. Calcula áreas bajo la curva. ¿Ok? Bueno, espero que hayas comprendido esta parte y que entiendas entonces que estaremos trabajando con dos tipos de integrales. La integral indefinida y la integral definida. Recuerda, la integral indefinida nos va a calcular antiderivadas, mientras que la integral definida nos calcula áreas bajo la curva. Espero que esta información te ayude y nos vemos pronto. Saludos.